Bueno, pues lo que estamos escuchando es algo que tiene un significado emocional muy importante para mí. Es una pieza para piano, escrita a principios del siglo XX por Manuel M. Ponce. Se llama Malgré tout, a pesar de todo. Es una de las piezas para piano quizás más famosas de esa época en nuestro país, pero como veremos la estamos escuchando en una versión como intervenida electrónicamente. Al piano está Fernando Carmona, pero toda la producción electrónica es responsabilidad de Rodrigo Vázquez. Y Rodrigo y Fernando desarrollaron este arreglo, si así puede llamarse, de Malgré tout, para un proyecto en el que a mí me entusiasmó mucho participar, que fue una obra de teatro que yo escribí basada en textos de Alfonso Reyes y que se llamó Cena de Reyes y que dirigió Aurora Cano hace algún tiempo. Pero bueno, ¿por qué les estoy trayendo aquí la música del recuerdo, cuando menos de mi recuerdo? Pues porque, bueno, todo esto, yo soy Nicolás Alvarado y esto es el podcast de libros de Prodigy MSN, creo que no lo había dicho, pero en todo caso, esta canción me pareció apropiada para iniciar nuestro podcast de hoy, porque tiene una cosa muy curiosa. Es una canción que mira al pasado, es una canción del pasado. Malgré tout es una de esas piezas que nos remiten automáticamente al porfiriato, al México prerevolucionario, pero que está releída, reinterpretada desde un sonido contemporáneo y desde un sonido que ve al futuro. Y eso es un poco lo que sucede con los dos libros que les quiero recomendar hoy. Y son dos libros, además, que yo creo que sería importante leer en este momento. Uno se llama El juicio del siglo, el otro se llama Hipotecando el futuro. Los dos están editados por Editorial Taurus y los dos están coordinados desde el CID, desde el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es una institución pública de ciencias sociales, una institución académica que pues ha dado mucho a este país. Además forman parte de un proyecto de colaboración con otras instituciones, con instituciones argentinas y chilenas y colombianas, que tuvo que ver con fomentar en estos cuatro países, en México, en Argentina, en Chile y en Colombia, que a la luz del bicentenario, todos estos países cumplimos en 2010 el bicentenario de nuestra independencia, bueno, pues se reflexionara sobre el pasado y el futuro de México. Y eso es para lo que hubiera debido servir el bicentenario en este país, creo yo, que no sirvió para eso, sirvió para hacer unas fiestotas, no muy elegantes y no muy divertidas, para ponerle bicentenario a todo, desde los hospitales hasta el chocolate abuelita, pero creo que no nos sirvió mucho para pensar el país, para pensar quiénes hemos sido y a partir de eso, y con eso como condicionante, quiénes seremos. Y yo creo que para eso, de los pocos proyectos que tuvieran que ver con el bicentenario que contribuyen a eso, son estos dos libros, El juicio del siglo e Hipotecando el futuro. Ahora, en Chile, en Argentina y en Colombia se editó un solo libro como parte de este proyecto, un libro por país. En México se editaron dos. ¿Por qué? Bueno, porque las coordinadoras de estos proyectos, María Amparo Casar y Guadalupe González, en el caso de El juicio del siglo, y Erika Ruiz Sandoval, en el caso de Hipotecando el futuro, pensaron que valía la pena separar y contrastar las visiones de dos generaciones. Pedirle a una generación de gente mayor, a una generación de gente que está, digamos, entre los 60 y los 70 años, que pensara el pasado, que hiciera un balance de lo que ha sido México en los últimos 100 años, que hiciera, digamos, el juicio del siglo, y a una generación más joven, a una generación que está entre 30 y 40 años, que hiciera pues un análisis prospectivo, o como dice Erika Ruiz Sandoval, la coordinadora de este tomo, que sacara de plano las runas, el tarot y la bola de cristal, para imaginarnos cómo va a ser el futuro de México en distintos temas. Hay 4 temas que tienen en común los dos libros, que son política exterior, economía, política y cultura, y hay correspondencias entre los dos libros, es decir, de la política exterior habla Guadalupe González en El juicio del siglo, Erika Ruiz Sandoval en Hipotecando el futuro, de economía, Francisco Suárez Dávila habla del pasado, Gerardo Esquivel y Fausto Hernández Trillo del futuro, en política, María Amparo Casar habla del pasado, Jesús Silva Herzog Márquez del futuro, en cultura, Héctor Aguilar Camín habla del pasado, y a mí me tocó, en suerte, y en verdadera suerte y fortuna, diría yo, hacer el ensayo sobre cómo se imagina uno el futuro de la cultura y el pensamiento a 2035. Y hay otros textos, digamos, más ligados con cada uno de los siglos que abordan. Por ejemplo, en El juicio del siglo, en el que hace revisión del siglo XX mexicano, hay un texto de José Ramón Cosío, un importante abogado y teórico del derecho sobre justicia, un texto de Federico Reyes Heroles sobre la sociedad del México del siglo XX, y en Hipotecando el futuro hay un texto de Silvia Yorguli sobre migración,
uno de los problemas más importantes que enfrentamos hoy y que enfrentaremos en el futuro. Otro de Alejandro Moreno sobre los valores de los mexicanos para el futuro, sobre cómo estaremos pensando y cuáles serán nuestros parámetros éticos. Y otro más de Pedro Salazar sobre una, pues digamos, suerte de segunda transición, sobre cómo vamos a acabar de construir una democracia de calidad y cómo vamos a pues pensar en hacer una sociedad de ciudadanos en el futuro. Además, cada libro tiene un prólogo. En el caso del Juicio del Siglo es un prólogo de Fernando Escalante Gonzalo, académico del Colegio de México, y en el caso de Hipotecando el Futuro es un prólogo de Jorge Alberto Lozoya. Bueno, a ver, ahora ya les dije un poco quiénes participamos en estos proyectos. Valdría la pena ahora saber pues un poco de qué van los libros. Y sucede una cosa curiosa. Cuando uno lee El Juicio del Siglo, se da cuenta de que esa generación que tiene entre 60 y 70 años, pues le parece que México tiene muchos lastres, le parece que aunque hubo muchos avances a lo largo del siglo, no logramos construir verdaderamente una democracia de calidad a lo largo del siglo XX, y están dolidos, y hay una visión romántica, porque ellos creen que eso es posible, porque ellos creen que todavía podemos, pues digamos, traer hacia nosotros las grandes transformaciones que necesita el país, y pues están, digamos, preocupados, enojados tanto con la clase política como con las élites en general, con la élite económica, con la élite cultural, por no haber logrado desencadenar esa transformación. Y el tono de Hipotecando el Futuro es un tono distinto. Los autores de Hipotecando el Futuro estamos más bien cínicos. Somos una generación, la que tiene entre 30 y 40 años ahora, 30 y tantos o 40 y tantos años, que nació ya en crisis, una crisis política y económica permanente, que muchas veces pensó que se iban a cristalizar ciertas esperanzas, en 85, en 88, en 2000, y que no las vio cristalizadas, y que ya no cree que se puedan producir las grandes transformaciones que necesita el país. Sin embargo, no creo que sea un libro apocalíptico, Hipotecando el Futuro, sino es un libro que más bien cree que puede señalar, digamos, ciertos problemas que tienen la economía, la política, la cultura, la política exterior, la migración, en fin, en nuestro país, y que piensa que ciertas pequeñas transformaciones, si sucedieran, podrían mejorar un poco el panorama nacional. Es un libro cínico, mientras que El Juicio del Siglo es un libro romántico, y resulta, pues digamos, una fotografía generacional útil ver estas dos generaciones contrastadas y dialogando de esta manera. Evidentemente, en el caso de Hipotecando el Futuro, bueno, sí es difícil hablar del futuro, evidentemente, pero lo que decía Erika Ruiz Sandoval, las runas del tarot y la bola de cristal, pues es más bien un chiste. Para hablar del futuro, lo que hacemos los autores de Hipotecando el Futuro, pues es pararnos en el presente y analizar el presente y construir escenarios a partir del presente. Ver qué sucedería si hubiera, por ejemplo, en el caso de la economía, si se produjeran las tan necesarias y tan llevadas y traídas y fracasadas reforma energética, por ejemplo. Bueno, pues qué sucedería si hubiera una reforma energética o una reforma fiscal. O en mi caso, en el caso de la cultura, yo creo que es un problema que está estrechamente ligado a la educación y a la corrupción sindical y al abuso clientelar de los maestros que se da en nuestro país a través del CENTE. ¿Qué pasaría si hubiera una transformación del sistema educativo y de los sindicatos? Y así, digamos, cada uno de los autores de Hipotecando el Futuro va construyendo escenarios y planteando qué pasaría si lográramos modificar esa parte del contexto, cómo impactaría sobre lo demás. En el caso del Juicio del Siglo, tampoco creamos que sus autores se quedan, digamos, de brazos cruzados pensando en todos los errores que se cometieron y en todas las cosas que no se hicieron. El Juicio del Siglo es un libro que también aterriza todo lo que se ha hecho en el futuro y que abre caminos y que señala de manera, pues digamos, muy ostensible, muy romántica y un poquito dolida, todo lo que no se ha hecho en México y todo lo que se debe hacer. Creo que son dos libros que nos ayudan, en efecto, a comprender quiénes hemos sido para tratar de ver quiénes vamos a ser y que apuntan hacia ciertas cosas que podemos hacer los mexicanos, y creo que esto es importante de ambos libros. Si bien son libros que hacen reclamos muy airados a las élites políticas y económicas y culturales, también hacen reclamos a los ciudadanos, y creo que nos dan algunas perspectivas eminentemente ciudadanas de qué podemos hacer para que nuestro futuro no se nos quede hipotecado y para que el juicio que se haga del siglo XXI
dentro de 90 años no sea tan duro como el que podemos hacer hoy del siglo XX. Así que yo les recomiendo que se acerquen a El Juicio del Siglo, coordinado por María Amparo Casar y Guadalupe González, e Hipotecando el Futuro, coordinado por Erika Ruiz Sandoval, ensayos sobre el pasado y el futuro de México, ambos son de Editorial Taurus. Yo soy Nicolás Alvarado, esto es el podcast de libros de Prodigy MSN, nos escuchamos la próxima.